El pecado, por Ángel Vicente Barraza Monterrosa, del grado octavo D, Colegio La Salle Montería. El pecado, según la Biblia, es la infracción de la voluntad de Dios. Son las acciones moralmente indebidas que generan un daño, nos alejan de Dios, y el pecado se ha evidenciado a lo largo de la Biblia. Hoy les enseñaré la historia de la salvación, en donde se evidenció cómo el Señor nos perdonó de nuestro pecado original. Comencemos. Los pecados más conocidos, de acuerdo a la Biblia, son los 7 pecados capitales, que son la avaricia, la pereza, la soberbia, la gula, lujuria, ira y envidia. Estos pecados capitales son vicios y son categorizadas como faltas humanas, que van de lo contrario a las enseñanzas de Dios. El pecado más conocido en la Biblia fue el pecado original, el pecado cometido por la primera comunidad, Adán y Eva, al desobedecer las órdenes del Señor, comiendo el fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal, por lo que el Señor los desterró. Esto nos da paso a la historia de la salvación. Todo empieza con el pecado original de Adán y Eva. Dios ideó un plan para perdonar a la humanidad del pecado original. Enviar a su único hijo a la tierra, Jesús, para traer paz al mundo. Por lo que escogió al pueblo hebreo. Para lograrlo, Dios convirtió a Abraham en el patriarca de muchas naciones. Junto a su pueblo, Abraham partió desde Ur de los Caldeos hacia Canaán, la tierra prometida. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Esaú y Jacob. Y Jacob fue el padre de 12 hijos, que formaron las 12 tribus de Israel. Muchas de las tribus de Israel migraron hacia Egipto para sobrevivir de la hambruna. Los israelitas formaron una gran comunidad y vivieron 400 años de paz y armonía en Egipto. Esto asustó mucho a los gobernantes egipcios, por lo que esclavizaron a los israelitas durante 210 años. Fueron condenados a trabajos forzados, en especial a la construcción de grandes obras públicas. Entre los israelitas, Dios escogió a Moisés, con la misión de liberar al pueblo de la esclavitud. Y así lo hizo Moisés. El pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años y al final llegaron a la tierra prometida. En el desierto del Sinaí, Dios le dio a Moisés la tabla de los 10 mandamientos. Los israelitas cometieron muchos pecados durante el camino, como idolatrar a dioses falsos, pero esto no fue un obstáculo para que Dios los perdonara. Siempre hubo una gran relación entre el pueblo y Dios. Moisés tardó mucho y los hijos de Israel perdieron la fe. Regresaron a sus viejas tradiciones como esclavos de los egipcios y moldearon un becerro de oro con sus propias manos. Josué. Aquí están las tablas de los mandamientos. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es un gran obsequio. ¿Qué será ese ruido de guerra que viene del campamento? Ese no es un ruido de guerra, Moisés. Más bien es de música.
Después de que Dios les ha mostrado sus milagros, ¿cómo pueden perder tan rápido su fe? Fe. Y quebrantaron las leyes de Dios, así que yo romperé estas tablas escritas por Él. ¡Moisés! ¡No! Quien esté del lado del Señor, permitan que venga a mí. Dios habló con Moisés de nuevo y le dijo que preparara a la gente. Discúlpame, hermano, fui débil. Pensamos que nos habías olvidado. Pensamos que habías muerto. Dios les ha mostrado sus milagros y a cambio ustedes forjaron una imagen de un becerro de oro. Pero como Dios los ama profundamente, los salvó del yugo del faraón. Así que cuidado, no olviden al Dios que los salvó de la esclavitud. Dios le dio a Moisés otro juego de tablas y Moisés le explicó a la gente los 10 mandamientos y su significado. No adoraremos a otro Dios que no sea Él. Porque Dios es una voz, una presencia. No harás ídolos ni los venerarás. Dios es un espíritu que llevaremos en la mente y en el corazón, más grande de lo que se ha visto y se ha tocado. Mantendrás el nombre de Dios sagrado y hablarás con Él con respeto y amor. Como Dios creó la tierra en 6 días y descansó el séptimo, seguiremos el sábado. Será nuestro día de descanso y será sagrado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dios nos moldeó del polvo de la tierra con sus manos. Así que no cometerás asesinatos. La vida es sagrada. No cometerás adulterio ni robarás. No dirás falsos testimonios contra tus vecinos. No codiciarás las posesiones. El pecado comienza con el deseo. Seguirás estos sagrados mandamientos porque son los mandamientos del Dios de Israel. Son las leyes de nuestro Dios. Obedézcanlas y serán sus hijos preciados. Lo que Dios ha dicho, lo haremos. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas tuvieron que luchar por el territorio y salieron victoriosos. El pueblo se dividió en 12 tribus y el Señor escogió a 12 jueces para liderarlas. Otoniel, Ahot, Sangar. Débora, Gedeón, Abimelec. Tola, Adón, Yair. Jefté, Itzam y Elón. Con el tiempo, la autoridad en el pueblo de Israel fue ejercida por reyes. El primero de ellos fue Saúl. Su sucesor fue David. El tercer rey fue Salomón. Al morir el rey Salomón, Israel se dividió en 2 reinos: Reino Norte Israel y Reino Sur Judá. Al Israel dividirse en 2, ambos reinos quedaron empobrecidos y debilitados, y muchos imperios aprovecharon de esta situación para esclavizarlos. Aparecieron los profetas que nos invitaban a la conversión. Tiempo después de guerras y destierros, los israelitas vuelven a su tierra. Luego, los romanos ocuparon el territorio israelita. Durante el Imperio Romano ocurre el hecho más importante de la historia de la salvación: el nacimiento de Jesús, el Salvador. Que fue enviado por Dios
sacrificando su vida para perdonar a la humanidad del pecado y traer paz al mundo. Reflexión. A pesar del pecado inicial que Adán y Eva cometieron, Dios los quiso perdonar, enviando a su único Hijo, Jesús, por medio de una larga travesía. Durante esta travesía observamos que el pueblo de Israel cometió muchos pecados que generaban obstáculos para que esta comunidad avanzara de la mano de Dios, debido a que no se estaban cumpliendo la voluntad de Dios y no aceptaban a esa figura divina en su corazón. Esta historia nos deja una enseñanza. Dios es un Dios bueno, que siempre nos cuida, que siempre nos protege, que nos perdonará a pesar de todos los pecados que nosotros hagamos. Siempre debemos estar de la mano de Él, encaminar todo hacia Él, realizar acciones moralmente buenas, realizar su voluntad. Podemos observar también cómo Dios realizó una travesía muy grande para enviar a su único Hijo, para perdonar el pecado inicial que Adán y Eva cometieron. Nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, acercándonos a Dios y alejándonos del pecado. Esta historia nos deja una enseñanza. Dios es un Dios bueno, que siempre nos cuida, que siempre nos protege.